Muy buenas tardes, chicos. Espero que estén todos muy bien. Vamos a iniciar con esta clase sincrónica acerca de nuestro módulo que es planeación educativa. Espero que hayan estado pudiendo realizar sus retos y que hayan sido fáciles para ustedes y que sean entendibles. De todos modos, en esta pequeña clase les voy a explicar un poquito acerca de qué es la planeación educativa y qué es lo que podemos hacer para tener clases eficaces a partir de hacer una planeación adecuada. Entonces, déjenme compartirles como primer punto una pequeña presentación para poder entender qué es la planeación educativa. Entonces, me permito compartir pantalla con ustedes. Muy bien, chicos. En este caso vamos a iniciar con la presentación para tener primero los conceptos más importantes acerca de la planeación educativa. Eh, ¿Qué es la planeación educativa, chicos? Hay que entender como planeación educativa que la planeación es un proceso sistemático, es decir, lleva una serie de pasos que cada uno de nosotros debemos llevar a cabo para poder hacer una planeación adecuada. Entonces, entendiéndolo desde este punto, entonces tenemos que una planeación educativa es un proceso sistemático donde se deben establecer objetivos, debe haber una diversidad de estrategias, así como de recursos que vamos a emplear para poder alcanzar nuestras metas de aprendizaje. Algo sumamente importante, chicos, es que esta planeación educativa no es un evento aislado, es decir, que todo lo que hagamos en la planeación tiene un porqué y tiene un objetivo. Esto nos va a ayudar, chicos, a que nuestra planeación nos sirva para poder trazar una ruta que le dé sentido a lo que hacemos en el aula día con día. Es decir, si nosotros no planeamos ni tenemos estrategias a implementar, difícilmente vamos a poder llevar a cabo actividades que sean significativas para nuestros alumnos y por lo tanto no conseguiremos objetivos claros ni alcanzaremos las metas establecidas. Hay tres puntos muy importantes dentro de la planeación educativa, chicos. Una que es la planeación educativa es algo intencional. ¿Qué quiere decir? Es que tiene un propósito, chicos. Claro, también es organizada, es decir, debemos tener en cuenta los recursos con los que contamos, los tiempos en los que la vamos a llevar a cabo, para que podamos hacerlo de manera adecuada, porque muchas veces queremos llevar a cabo una clase, pero no somos conscientes de los recursos que realmente tenemos ni la disposición de tiempo. Y a veces a lo mejor nuestra clase está muy bien pensada o a lo mejor está muy bien estructurada, pero si no tomamos en cuenta esta parte de organizarlo de manera adecuada, a lo mejor nuestra clase no la podemos dar tal cual la teníamos planeada o nos va a hacer falta tiempo o a veces hasta nos puede llegar a sobrar si no la organizamos de una manera adecuada. También es previsora, es decir, nos ayuda a anticipar las dificultades que se nos puedan presentar. A veces como docentes, chicos, tenemos pensado que cierta estrategia o cierta manera de enseñar algo nos va a funcionar de manera adecuada, pero si no tenemos previsto lo que pudiera suceder en esa clase, a veces cuando algo se sale fuera de lo que nosotros ya teníamos pensado, a veces se nos dificulta saber qué hacer. Entonces, para evitar esas dificultades que nos puedan ocurrir cuando algo sale de manera imprevista, es muy importante más bien prevenir y tener la clase bien estructurada, tomando en cuenta aquellos riesgos que pueden pasar en el transcurso del tiempo. Suele pasar, por ejemplo, les compartía que yo soy maestro de primaria, a veces pensamos que ciertos recursos, como los videos o a lo mejor ciertas dinámicas o juegos van a ser atractivas para los niños y que todos van a estar felices y contentos, pero resulta que nuestra actividad, al ponerla en práctica, los niños están súper aburridos, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros debemos de ser flexibles y saber qué es lo que podemos hacer en caso de que lo que pensábamos que iba a funcionar no llegara a funcionar y pensar en qué otras estrategias pudiera implementar en dado caso que esa estrategia principal no funcione. Para ejemplificar esto, chicos, me gustaría compartirles un pequeño video acerca de improvisar o planear. Entonces, mientras vemos este video que es muy corto, chicos, me gustaría que tengan en mente esta pregunta. Eh, ¿Es demasiado importante tener todo planificado o también la improvisación sería algo bueno o la improvisación es totalmente algo fuera de lugar y algo malo? ¿Sale, chicos? Entonces, me gustaría que tuvieran presente estos
dos conceptos y ahorita analizamos un poquito después del video, qué es lo que pasa con la improvisación y con la planificación. Entonces déjenme compartirles pantalla en cuanto al video. Entonces, muy bien chicos, les presento el video. Entonces vamos a verlo y como les digo hay que pensar en esta parte, ¿sale? En si es mejor improvisar o tener todo tal cual planeado y como pensamos que debe suceder. Entonces vamos a ver el video. Ey, ¿qué pasa, tío Tiger? ¿Te tomas un café o qué? ¿Cuándo? Ya. No puedo. Ya estoy tomando café aquí con los tres cerditos. Lo planeamos hace como 3 semanas. ¿Cuándo puedes entonces? Deja ver la agenda. El 2 de abril, 3 de la tarde. Casi Creativo presenta planear o improvisar. Uf, con tío Tigre no se puede quedar porque nunca puede. Siempre tiene algún plan ya hecho. Tío Tigre, ¿quería ir a los bolos? No puedo. ¿Quería ir al cine? No puedo. ¿Quería hacerle bullying a la culebra? No puedo. Mátate, tío Tigre. No, el problema es que a Tío Conejo no le gusta planear. Quiere hacer todo a última hora. De ya para allá yo no puedo. A mí me gusta hacer planes. De hecho, ya yo tenía un plan hecho para ahora mismo. Te voy a decir una cosa, la vida es hoy, es ahora mismo. No puedo disfrutar a tope el café que me estoy tomando si ya estoy pensando en el café de mañana. El que falla en planear, planea fallar. Si no haces planes, lo más seguro es que no hagas nada. Y haciendo nada no se puede disfrutar la vida, paps. Pasa que tío Tigre vive como en el futuro. Y vivir en el futuro es vivir preocupado. Hará buen día, lloverá, será divertido, vendrá el mono, ojalá que no porque me cae mal. Yo creo que es que a Tío Conejo no le gusta comprometerse. Por si acaso le sale algo mejor después. Si ve la agenda llena se agobia. Ni siquiera sé si mañana voy a estar vivo. Los planes improvisados nunca salen como esperas. La gracia es no esperar nada. Al que no espera nada no le pasa nada. Ya está. Doc, díganos ya cuál de los dos es el que está loco porque estoy a punto de cometer un crimen felino. Ninguno está loco. Los dos tienen razón. Y la solución está como siempre en el medio. ¿Cómo así, Blood? ¿Por qué no hacer planes flexibles? Así tienes la certidumbre de que algo va a pasar y te puedes preparar, pero con la flexibilidad de que si llueve o alguien se quiere apuntar a última hora, el plan se puede adaptar. Adaptar. O sea, que puedo tomar café contigo y con los cerdos. Claro, por mí sí. ¿Por qué no? Ah, menos mal. Vaya drama, jo. Planes flexibles, fíjate. $100 la hora nos salió esa gracia. Muy bien, chicos. Entonces, como les mencionaba, es importante tener en cuenta estos dos aspectos, ¿no? Qué tan bueno es planear y qué tan bueno al mismo tiempo es improvisar. Este es un dilema que a veces nos sucede mucho a la hora de dar clases, sobre todo cuando tenemos un poquito más de experiencia. Y también nos suele tener cierta dificultad cuando estamos iniciando frente a grupo, es que a veces nos preocupamos tanto por planear que como les dije, cuando algo se nos sale de las manos, no sabemos exactamente qué hacer. Y es cuando nosotros entramos en dificultad, el mismo alumno se da cuenta que nosotros no tenemos planificado tal cual este tipo de imprevistos, y es aquí donde, ¿qué hago, no? Me llegó a pasar, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos muy dependientes a la tecnología, ¿qué pasa cuando tú ya tienes tu presentación a la mejor en tu computadora para dar la clase, pero de repente no hay luz, ¿no? Y no puedes proyectar, o de repente la computadora está actualizándose, o la computadora, no quiere prender, ¿no? Y si no tienes un plan B o no sabes qué hacer o improvisar en el momento, te ves muy inmerso, ¿no? No puedes llegar y decirle al alumno, ¿sabes qué? Como no hay luz, como no sirve mi computadora, pues ahí nos vemos y suerte para la próxima, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Si bien es sumamente valioso tener planeada la clase paso por paso, medidos los tiempos y todo, también dar oportunidad a esta parte de ser flexibles, ¿no? Como comentaba este video, que es un poco de broma, pero también nos da grandes lecciones. Entonces, esta parte me gustaría dejarlos con ustedes bien presente, es que nosotros podemos sí tener todo planeado, pero dar oportunidad a esta flexibilidad en caso de que algo que nosotros hagamos nos cause cierta dificultad. Entonces, continuando con la presentación, chicos, en este caso, continuando con lo que es la planeación educativa, teniendo en cuenta que es importante, sí, bien planear, también tener este sentido de poder ser flexibles cuando algo no sale tal cual tenemos pensado. eh,
Aquí un primer punto muy importante acerca de la planeación educativa, chicos. ¿Por qué es tan importante planear? A veces como docente, chicos, yo creo que esta parte administrativa a veces es la que nos cuesta más trabajo cuando debería ser la parte más importante y donde mayor énfasis deberíamos poner, porque es el alma de todo lo que enseñamos. Si nosotros no planificamos y no tenemos bien diseñado lo que vamos a hacer, pues ¿qué estamos haciendo en el aula? Y a veces el tener que llenar formatos tan estrictos, a veces se nos pierde esta intencionalidad que realmente tiene la planeación. Entonces, ¿para qué planeamos, chicos? ¿O de qué nos sirve? Primero, la planeación nos da dirección, es decir, nos ayuda a saber por qué rumbo llevamos el proceso educativo, es decir, por dónde puedo trazar el camino necesario para que mis alumnos aprendan y cómo yo me puedo dar cuenta que ellos sí están aprendiendo o no. También nos ayuda a medir logros, ¿sale? Al tener planificado todo, podemos saber exactamente qué es lo que esperamos que nuestros alumnos alcancen y poder medir si sí lo lograron o no lo lograron hacer. También nos permite ser más eficientes al tener todo planificado y tener la seguridad de qué es lo que vamos a hacer. Eso nos permite poder hacer las cosas pues de manera adecuada y optimizando tanto tiempos como recursos. También, y lo más importante, chicos, es que nos da control. Reduce en cierto grado el tener que improvisar y el caos, ¿no? Cuando algo no está bien planeado, se nota, ¿no? Independientemente del tema educativo, también en nuestra propia vida, ¿no? Cuando tenemos una reunión y de repente no tenemos planeado algo y se nos sale de las manos, caemos en cierto caos. En una escuela sucede exactamente lo mismo. Y aquí hay una frase que me gusta mucho, chicos, que dice, una buena planeación no garantiza el éxito, pero aumenta significativamente las posibilidades de alcanzarlo. Es decir, si bien el poder tener una buena planeación no nos va a asegurar al 100% que nuestra clase sea de éxito, nos va a ayudar a estar más cerca de que esto suceda. Que al contrario, al no tener una clase bien preparada, muy probablemente pues nos está conduciendo 100% al fracaso. Otra parte muy importante es el alcance que tiene, en este caso, una planeación y los tipos de planeaciones que nosotros podemos llevar a cabo. Ojo, algo también que se me estaba pasando y que creo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de planear es que la planeación engloba todo y a veces nos enfocamos solo en la parte de actividades. Si bien las actividades son parte importante de la planeación, otro punto sumamente importante y valioso que muy pocas veces como docentes tomamos en cuenta es la parte evaluativa. Es decir, al mismo tiempo que yo voy a planear, chicos, yo también tengo que diseñar las herramientas o estrategias que voy a utilizar para evaluar a mi alumnado. Y estas herramientas o estas estrategias evaluativas tienen que ir de la mano con lo que yo estoy planificando y enseñando. Yo creo que muchas veces les pasó en la escuela, sobre todo en las escuelas tradicionales, que a veces se nos enseñaba una cosa, pero a la hora de evaluar era algo totalmente diferente o era solamente la repetición de memorizar algo para llevarlo a un examen, contestarlo y ver qué tanto te acordabas de lo que te habían enseñado en clase. No, no siempre era qué tanto habías aprendido, la mayoría de veces, no me dejarán mentir, era más bien una prueba de memoria más que una prueba realmente de aprendizaje adquirido. Entonces, esta parte es importante, ¿sale, chicos? Y viene dentro de su plataforma, en este módulo, dentro de las unidades que hemos revisado o están revisando, esta parte, ¿no? Que va ligada siempre nuestra rúbrica o nuestra lista de cotejo o algún instrumento que vamos a utilizar para evaluar, siempre tiene que ir de la mano con los contenidos que nosotros estamos enseñando. Entonces, nunca olviden, y también yo creo que a lo mejor en alguna otra materia lo han visto, lo van a ver también más adelante, es que la evaluación debe ser de tipo formativa, por eso va de la mano con la planeación. Cuando yo planeo desde un inicio cómo voy a evaluar y qué actividades me van a servir como referencia o como evidencia de que el alumno aprendió, entonces de la mano va a ir tanto mi planeación como el alumno va a ir aprendiendo y lo va a ir demostrando a lo largo del tiempo, de tal manera que cuando tengamos que entregar una evaluación, nosotros por la misma planeación y las mismas actividades que hemos estado realizando,
pues fácilmente el alumno va a poder demostrar el aprendizaje, ¿sale? Y sobre todo nos pasa en muchos niveles, ¿no? En el nivel universitario es muy evidente, ¿no? De que a veces se enseña de una manera, pero se evalúa a veces muy diferente. Y el alumno es donde a lo mejor en clase sí sabía o tenía una idea, pero cuando llega al examen, ya se le olvidó todo, ¿no? Porque no había un aprendizaje planificado de tal manera que se quedara, sino era una planeación o una enseñanza de tal manera de solamente cumplir ciertos requisitos para lograrlo. Muy bien, chicos. Continuando en estos niveles de intervención y el tipo de evaluaciones perdón, el tipo de planeaciones que podemos llevar a cabo, la primera es de tipo institucional. Es muy importante, chicos, que las instituciones tengan bien definidos cuál es la misión, visión y los objetivos que tiene como tal. Es decir, para que tú te sientas parte, te sientas atraído, te sientas orgulloso en cierta manera de la institución educativa en donde tú estás estudiando o estás trabajando como docente, es muy importante que la institución educativa tenga bien definido qué es lo que quiere y qué es lo que busca, ¿no? Y yo creo que si alguno de ustedes ha tenido experiencia a lo mejor de trabajar en alguna escuela, en algún cargo, ustedes se darán cuenta, ¿no? Que a veces las escuelas pareciera que no tienen un rumbo fijo. No sabemos qué es lo que quieren, ¿no? No sabemos si, por ejemplo, pasa mucho en las escuelas particulares, chicos, que se cree que el alumno y el padre de familia es al ser el que paga las colegiaturas, el que puede hacer y deshacer, ¿no? Dentro de la escuela. Y a veces la escuela al no tener una misión y visión bien fijas, a veces lo permite, ¿no? Y tú como docente no sientes ese apoyo. Entonces tú al estar inmerso dentro de esta institución educativa no te vas a sentir parte. Y simplemente, chicos, porque tú no hay una planificación institucional como tal y no hay un rumbo fijo. Entonces, al haber tanta deriva, no te puedes sentir parte de. Otro tipo de intervención, o en este caso de planeación, también es a nivel escolar, donde hay dos rubros muy específicos y muy importantes, chicos, que es la parte académica y la parte administrativa. Es decir, tanto desde dirección tiene que tener bien entendido qué es lo que se va a hacer en el ámbito administrativo y cumplir con todos los requerimientos, por ejemplo, el pago de sueldos a docentes, el que el alumno tenga todos los recursos necesarios para poder inscribirse en una escuela, esa parte es muy importante, pero también el aspecto académico. Entonces, cuando estas dos partes van de la mano, hay una buena planeación escolar. Porque pasa, a lo mejor el alumno se siente contento y hay todo, pero al docente no se le paga o al docente no se le apoya con el material o recursos necesarios, pues el docente no puede trabajar de la mejor manera. Entonces, por eso es muy importante que estas dos partes, tanto lo académico como lo administrativo, estén de la mano. ¿Sale, chicos? Otra parte también donde nosotros podemos planear es a nivel de asignatura. Generalmente lo hacemos al inicio del ciclo escolar o del semestre o cuatrimestre, dependiendo del modelo bajo el cual estemos enseñando. Se hace, ¿no? Todo una planeación de todo lo que vamos a enseñar a lo largo de ese ciclo escolar o a lo largo de ese semestre. Y debemos de tener bien claro cuáles son las competencias, cuáles son los criterios a evaluar y todo este aspecto, ¿no? Eso da seguridad al alumno. Cuando el alumno sabe exactamente qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, eso da certidumbre y da credibilidad, ¿no? Tanto a la institución como al docente que está frente al grupo. Entonces, esa parte es importante tenerla siempre en cuenta. Otro aspecto también importante, chicos, es la planeación que hacemos ya día con día de nuestra clase. Generalmente planeamos cada semana o a lo mejor planeamos dependiendo la institución donde estemos, a lo mejor de manera mensual, quincenal o como se los pidan o como para ustedes sea más práctico. Y aquí debemos detallar todas las actividades que vamos a hacer dentro de cada una de las sesiones de trabajo. Aquí, como les digo, chicos, es importante tener hasta dos o tres opciones siempre de actividades y siempre tener presente y prever qué es lo que va a pasar o qué es lo que esperemos que pase cuando nosotros enseñemos cierto tema de cierta manera. Y prever también qué pasaría en dado caso de que lo que nosotros estemos enseñando pues no surja o no funcione tal cual lo teníamos previsto, ¿sale, chicos? Entonces,
Esa parte es importante. También una recomendación que les hago es que nosotros cuando estemos revisando lo que vamos a enseñar o estemos planeando siempre de manera diaria, aunque sea de manera muy breve, revisar lo que vamos a enseñar, lo que planeamos a lo mejor en la semana, revisar qué vamos a enseñar en ese día para saber y tener presentes que tenemos todos los materiales adecuados y qué más podemos hacer o qué más nos hace falta para poder estar listos, ¿no? Sobre todo nos pasa, yo creo, por los trabajos que estuve leyendo de algunos de ustedes, tienen algunas de ustedes experiencia a lo mejor en trabajar con niños pequeños en preescolar o en guardería. Es muy importante, por ejemplo, tener los materiales a tiempo, ¿no? A lo mejor un adulto en nivel universitario, prepa, secundaria, eh, puede tener cierta paciencia o esperar que nosotros podamos tener los materiales, ¿no? Pero cuando en un kinder, por ejemplo, tienes que sacar copias y no las llevas, entonces que tú vayas a la dirección o a otro lugar a sacar copias puede generar un caos dentro del salón y a lo mejor esa clase que iba a estar súper padrísima acaba siendo un caos y te la pasas anotando en la bitácora todos los sucesos, incidentes que hubo en vez de estar realizando tu clase, simplemente por el hecho de no prever y tener los materiales a tiempo, ¿no? También en niños chiquitos a veces causa frustración, ¿no? Cuando no tenemos los materiales, que el niño, ¿no? Lo quiere o quiere ciertas cosas y si tú no lo tienes, ¿qué haces, no? Y entras en caos y el niño llora y tú también lloras, ¿no? Entonces es muy importante, chicos, por eso les digo que revisar de manera diaria lo que vamos a utilizar al siguiente día y tener todo planeado. Obviamente si algo sale de nuestras manos porque se nos llegó que revisamos y de plano se nos olvidó, pues tratar de improvisar, ¿no? Pero pues lo más recomendable es tratar de improvisar lo menos que sea necesario, pero sí tener en cuenta que a veces sí es necesario improvisar o ser flexibles. Muy bien, chicos. Continuando, espérenme. Muy bien, aquí. Elementos claves del diseño. ¿Qué es lo que debo de tomar o tener en cuenta más bien, chicos, a la hora de estar diseñando o planificando como tal mi asignatura o las clases que voy a impartir? Primero, tener muy claro cuáles son los objetivos, chicos. Ese es el primer elemento. Es decir, qué pretendemos lograr este, con nuestros estudiantes. También los contenidos, esa parte, chicos, es bien importante y también a veces sin quererlo no nos damos cuenta. Debemos tener en cuenta qué saberes y temas vamos a enseñar. A veces nos dedicamos tanto a que nuestra clase sea tan padrísima y tan buena que a veces nos olvidamos de qué es lo que íbamos a enseñar. Y a veces nuestra actividad está muy divertida y le preguntas al niño, ¿y qué aprendiste? No aprendió nada, solamente aprendió que era muy divertido andar saltando, ¿no? Porque tu juego era muy padre, pero el juego solamente se enfocó en que fuera lúdico y fuera divertido, pero no se enfocó en que realmente se adquiriera un aprendizaje. No sé si me doy a entender. Es bien importante que junto con las dinámicas que hagamos también tengamos presente, chicos, en todo momento qué es lo que vamos a enseñar, ¿va? Entonces, esa parte es muy, muy importante. Y en lo personal, creo que necesitamos siempre reforzar esta parte, ¿sale? De tener en cuenta los contenidos. Sí, sí es muy, muy importante, chicos, en lo personal, este, tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos enseñar. También las estrategias, ¿sale? ¿Qué tipo de metodologías, qué tipo de actividades vamos a tomar en cuenta para poder enseñar nuestra clase? También tener los recursos, como ya lo hacía mención, saber qué materiales vamos a utilizar para tener en cuenta a la hora de estar enseñando y no que nos pase que a lo mejor ya tenemos la clase muy avanzada o ya tenemos lo que vamos a enseñar, pero resulta que no tenemos el material a la mano. Entonces sí es importante siempre asegurarse que los recursos estén disponibles en tiempo y forma. También el tiempo, esa parte, cuando somos principiantes, chicos, nos pasa muchísimo de que a veces no sabemos medir exactamente los tiempos y tenemos la clase a lo mejor planeada para 2 horas y resulta que en una sola actividad ya nos llevamos todas las 2 horas y ya no alcanzamos a ver nada, ¿no? O tenemos un montón de contenidos y resulta que por los nervios empezamos a hablar muy rápido o de esta manera que al final de cuentas cuando nos damos cuenta ya acabamos la clase y no llevamos
ni la mitad de la hora, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta medidos los tiempos. Y finalmente, como les dije desde el principio, a la hora de planear también tenemos que diseñar la parte de la evaluación. No solamente es pensar qué voy a enseñar, sino también cómo lo voy a evaluar y cómo voy a lograr demostrar que mis alumnos han adquirido esos aprendizajes, ¿va? Muy bien. Continuando con esta parte, déjenme ver. eh, Creo que tengo un problemita con compartir la pantalla. Déjenme volverla a presentar para poderla ver. Ok, aquí está. Muy bien. Ahora sí. Que no la podía yo visualizar. Ok, ahí, ya se ve. Entonces, chicos, en este punto, otro aspecto muy importante es cómo llevamos nuestro proceso educativo a partir de la planeación, cómo tiene que seguir este proceso, como lo menciona en esta diapositiva, este flujo. Es decir, nuestra planeación nos tiene que llevar de la mano con la resolución de ciertas actividades hasta llegar al final y cumplir con los objetivos establecidos. Entonces, en una planeación, la primera parte que siempre tenemos que tener, chicos, es la parte diagnóstica, ¿sale? Entendiendo, como menciona la frase al final de esta presentación, es que es un ciclo dinámico de mejora continua. Entonces, cuando nosotros planeamos es de manera cíclica, es decir, que lo hacemos de tal manera para que el cumplimiento de una actividad nos ayude a lograr un objetivo y ese objetivo nos ayude a lograr otro y otro hasta llegar que nuestro alumno pues adquiera aprendizajes que sean 100% significativos. Entonces, en este aspecto, chicos, como les mencionaba, la primera parte que debemos llevar a cabo en este proceso educativo es un diagnóstico. Nosotros no podemos planear si no tratamos de conocer cuál es la situación real de aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, es sumamente importante, chicos, conocer en manera amplia a nuestro alumnado para saber cómo trabajar con ellos y qué necesidades tienen, ¿no? Por ejemplo, yo sé que ustedes, yo pensaría a lo mejor apenas están estudiando una licenciatura y pensaría a lo mejor que todavía no tienen ciertos conocimientos, cuando a lo mejor es ya su segunda o tercera licenciatura, ¿no? A lo mejor ustedes ya tienen experiencia amplia docente y a lo mejor están estudiando la licenciatura como meta personal, ¿no? Entonces yo como maestro, ¿qué debo de hacer como asesor? Diagnosticar realmente en qué nivel están ustedes y desde qué punto partir, porque a lo mejor yo quiero partir desde cero y a lo mejor ustedes tienen un conocimiento más amplio, estamos perdiendo tiempo de remontarnos hasta muy atrás cuando a lo mejor estas partes lo tienen bien cimentado. Entonces, pasa con nuestros alumnos, a veces pensamos que, por ejemplo, cuando son alumnos de educación básica, pensamos, no, pues no sabe nada, ¿no? Y resulta que sabe más que nosotros, ¿no? Entonces, es importante siempre diagnosticar para saber en dónde vamos a comenzar, tener bien claro los objetivos posteriormente, los contenidos que vamos a enseñar, cuáles son las estrategias, los recursos con los que contamos, la ejecución, es decir, ya eh, llevar a cabo la planeación, ya en acción, ya en el aula, ya con alumnos y finalmente pues la evaluación. Pero como les dije, no es como que un proceso final, sino que todo va sobre el mismo tiempo y al mismo tiempo que estamos diagnosticando y estamos creando contenidos, también ya estamos pensando en cómo vamos a evaluar, de tal manera que la evaluación solita al final se logre y podamos demostrar que nuestro alumno se aprendió. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que cualquier persona preguntándole al alumno o el maestro siguiente se dé cuenta que el alumno aprendió, porque va a ser muy evidente, ¿no? Entonces, no la calificación lo va a reflejar siempre, sino que el mismo conocimiento que demuestra el alumno va a demostrar que el alumno aprendió los contenidos que nosotros le enseñamos. Muy bien, chicos. Continuando en esta parte, eh, la planeación, ¿qué impacto tiene? Para el docente, chicos, nos ayuda a tener una mayor organización
Nos ayuda a tener dominio sobre el tiempo de las actividades que estamos realizando. Nos da claridad didáctica porque se entiende qué estamos proponiendo, qué es lo que queremos lograr y nos da esta certeza. Para el estudiante, da un aprendizaje con sentido, o sea, es decir, ya sé que esto que me está enseñando ahorita el profe me va a ayudar para el siguiente contenido o me está ayudando esto que aprendí anteriormente, me sirve, ¿no? Y no es algo como que aislado o que no tenga que ver un tema con otro, ¿no? O a veces decimos, ¿por qué no enseñó de esta cosa? Y pasaba, ¿no? En las clases de historia, ¿no? El profe que nunca salía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque era lo único que sabía, ¿no? Y no tenía sentido otra cosa porque no nos enseñaba algo diferente, ¿no? Y a veces nos enseñaba una cosa, luego nos enseñaba otra y ya como que perdíamos el hilo de qué estábamos hablando, ¿no? Cuando algo está bien planificado, pues el aprendizaje tiene sentido. Aumenta la motivación, es decir, cuando tenemos todo planeado, ya sé, ¿no? Ya sé qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que entregar, cómo lo tengo que entregar, entonces ya estoy seguro qué debo de hacer y eso me va a ayudar a poder lograr mis objetivos de manera adecuada. También, como lo menciono, nos ayuda a tener objetivos transparentes. Para la institución, chicos, mejora de resultados. Siempre que algo está bien planeado y planificado, pues obviamente nos va a dar mejores resultados que solamente improvisar o ver qué pueda pasar, ¿no? También nos ayuda a poder cumplir ciertas metas, es decir, cuando tenemos bien planificado, estructurado todo, eso nos permite dar cumplimiento, a las metas y nos da certidumbre y sobre todo pues a la institución. Y eso a la vez deriva con el último criterio que es la calidad académica. Algo que está bien planeado, bien organizado, bien pensado, bien estructurado, al final de cuentas, va a impactar en tener una buena educación, una calidad académica de éxito. Muy bien, chicos. Ahora me gustaría que nosotros pudiéramos pensar en lo siguiente. Entonces, se los dejo a manera de reflexión, chicos, para que ustedes puedan analizarlo y ya sería cuestión de que ustedes en alguna oportunidad que tengan lo puedan llevar a cabo. No es parte de la calificación, pero me gustaría que pues lo pudieran hacer como un ejercicio de reflexión. El caso es el siguiente, dice, un docente observa bajo rendimiento crítico en comprensión lectora en un grupo de secundaria. Es decir, lo típico, no llegan los alumnos de secundaria que ni saben leer bien, menos comprender. Entonces, vamos a analizar, chicos, qué información diagnóstica ustedes requerirían, qué necesitarían saber para poder ayudar a estos alumnos que tienen poca comprensión lectora. Me pongo a pensar, a lo mejor podríamos saber cuántos tienen un nivel adecuado de lectura, ¿no? Porque obviamente cuando no tienes una lectura fluida, pues no comprendes, ¿no? Porque si no estás leyendo correctamente, pues no entiendes ni de qué estás hablando, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Qué objetivos SMART plantearía? Esta parte es, ¿qué objetivos ustedes plantearían para poder lograr ayudar a estos alumnos que tienen este rezago en comprensión para de manera objetiva, de manera reflexiva, que ellos puedan llegar a tener una mejor comprensión? ¿Qué estrategias activas utilizarías? Aquí, chicos, yo creo que ustedes lo han visto también dentro de otras clases, es que el alumno debe hacerse o involucrarse, como decían algunas teorías como la de Piaget o las teorías socioeducativas o socioculturales de Vygotsky, esta parte, ¿no? ¿Qué estrategias donde el alumno se involucre? No que tú como docente hagas todo, porque eso no va a darnos éxito. El alumno no va a comprender porque tú te vistas de payaso y hagas juegos más divertidos, no. ¿Qué tienes que hacer para que el alumno se involucre y él mismo busque con ayuda tuya, perdón, eh, de pues superar este rezago que puede estar pasando? Y finalmente, chicos, ¿qué evaluaría el desempeño real? ¿Cómo evaluarías el desempeño real? Es decir, ¿cómo yo puedo saber, no? Se los dejo ahí botando el balón. Generalmente, ¿cómo evaluamos esta parte de la comprensión lectora? Te doy un cuestionario, contesta preguntas. Y no me dejan mentir, es generalmente lo que se hace. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer, chicos, para no realmente evaluar que el chico esté comprendiendo, ¿no? Porque es muy aburrido. Imagínense, si ni sabe leer bien y luego quieres que conteste un cuestionario y que conteste preguntas de algo que no
entiende porque no lo lee bien. Entonces, ¿cómo podría ser para que realmente se viera una comprensión real? Porque a lo mejor el alumno sí comprende cuando alguien le lee o cuando otros compañeros leen, pero entonces el problema es que cuando él lee ya no lo entiende. Entonces, esa es una alerta roja, una banderita, una red flag, como se dice ahora, que te va a ayudar a saber. Entonces el problema está en la forma en que lee, ¿no? En su fluidez, en la forma de estructurar las palabras. Entonces, es muy importante. Entonces, chicos, si tienen algún tiempo, me gustaría que pudieran analizar este caso práctico y a lo mejor en alguno de sus retos, en alguna pregunta, a lo mejor anexar alguna de las ideas que este caso práctico les lleva a la mente. Ya casi para finalizar esta parte, chicos, este, yo creo que a lo mejor lo han escuchado alguna vez y no lo van a ver en algún momento de su carrera, es esta parte de la planeación por competencias. Hay tres pilares de la educación que hizo la UNESCO que nos hablan de cuatro rubros muy importantes que todo el alumno, sin importar el nivel académico donde esté estudiando, debe tener bien cimentados, que es el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Es decir, buscamos estudiantes integrales. A la hora de planear, chicos, no solamente buscamos alumnos de 10, ¿no? O alumnos que sean muy buenos repitiendo o aprendiendo o memorizando, sino creamos alumnos que sean buenos en todos los aspectos de su vida, y sean buenas personas y también sean buenos ciudadanos y buenos estudiantes, ¿no? Porque a veces tenemos el alumno que es muy inteligente, pero es muy pedante, ¿no? O es un alumno prepotente, entonces ese no es el camino. A partir de esta frase podemos analizar que dice, analiza problemas educativos y propone soluciones pertinentes. Es decir, necesitamos crear alumnos más reflexivos y más críticos, no alumnos que sean como robotcitos, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Una IA es muy eh, ¿cómo les diré? Hay una frase que dice, ¿no? Que la inteligencia artificial es muy buena para contestar preguntas, pero el ser humano es mejor creándolas, ¿no? O planteándolas. A lo mejor la inteligencia artificial te da toda la información que encuentra en red, pero pues difícilmente puede reflexionar y analizar una pregunta de manera objetiva. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Que el ser humano, pues aprendamos nosotros a ser críticos y hacer que nuestros estudiantes también lo sean. Muy bien, chicos, con esta parte termino este apartado, perdón, de qué es la planeación educativa. Espero que les haya quedado un poquito más claro por qué es importante planear y tener en cuenta pues estos objetivos. Ahora me gustaría centrarme en el trabajo real de sus retos, de su módulo como tal, para ayudarles en cuanto a algunos errores que he detectado o algunas situaciones que he detectado en la elaboración de sus trabajos. Como les digo, yo sé que es parte de un proceso, están aprendiendo y pues mi labor como asesor es apoyarles para que ustedes puedan hacer los trabajos de manera más adecuada. Recuerden que estamos en un nivel que es todavía en cierta manera formativo para que pues nuestros trabajos ya tengan un nivel universitario y tengan un nivel adecuado de presentación, ¿va? Entonces, muy bien. Entonces, entre los criterios o errores que debemos tener en cuenta, chicos, bueno, antes de pasar específicamente a lo de su módulo, quisiera tocar también rápidamente esta parte. A la hora de planificar, ¿qué problemas tenemos frecuentemente? Objetivos difusos, es decir, cuando hacemos nuestra planeación, planeamos de tal manera que al final de cuentas tenemos tanta información o tanta cosa que queremos lograr que al final de cuentas no sabemos ni qué queremos o no se entiende cuál es el objetivo final. Entonces, es importante evitar demasiados propósitos, demasiados objetivos, demasiadas actividades que en vez de ayudar en redes, ¿va? Otro, incoherencia. A veces, como les dije, las actividades van muy aisladas, ¿no? Como que este juego para qué o este mapa conceptual, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos aprendiendo? Entonces, sí tiene que haber una coherencia siempre entre lo que yo voy a enseñar, con lo que voy a evaluar y con las actividades que estoy proponiendo. Falta de evaluación, como les dije, nos concretamos tanto en planear y que las actividades estén muy divertidas y muy padres, que nos olvidamos cómo lo vamos a evaluar y al final de cuentas ya cuando tenemos que dar una calificación ya ni sabemos ni qué estamos hablando con el alumno, ¿va?
ignorar el contexto, no considerar las necesidades reales del alumnado. Esta parte también es muy importante, chicos. A veces ni siquiera sabemos qué está pasando con nuestros alumnos. Me pasaba en una universidad que daba clases de manera presencial, que a veces mis alumnas, pedagogía, a veces llegaban tarde en la escuela, ¿no? Y yo decía, ay, ¿por qué siempre llegan tarde, no? Y te trae esa espinita de, pues les voy a bajar calificación porque no llegan. Pero ya después te enterabas, ¿no? Que a lo mejor muchas eran madres, solteras o tenían su hogar o estaban casadas y a lo mejor antes de poder estudiar tenían que dejar la comida para sus niños o tenían un hijo enfermo o un familiar o algo y tú pues desconocías qué estaba pasando y era muy fácil juzgarlo, ¿no? Entonces, sí es importante el contexto, ¿no? Me pasa en la escuela primaria, ¿no? De que luego pensamos, ay, ¿por qué el niño no trabaja? ¿No? Y cuando te enteras que los padres de familia no están al pendiente de él y que él tiene que hacer un montón de cosas y casi casi le toca cuidar a los hermanitos él solo, te das cuenta el por qué, ¿no? Entonces sí es importante siempre saber el contexto de por qué pasan ciertas situaciones, ¿va? Eh, tiempos de fantasía, entonces sobrecargar tanto la sesión como le dije, tantas actividades, hoy que vamos a hacer este juego y que luego vamos a entrevistar y que vamos a hacer un video y al final no acabas haciendo nada, ¿no? Entonces, cosas reales, objetivas y con recursos que sí tienes a la mano y que vas a poder hacer. Y último, pues la rigidez, chicos, el no permitir ajustes imprevistos en el aula, que ya lo mencionábamos, ¿no? Cuando tú tienes planificado algo muy claro y resulta que eso que tenías pensado no sale como tú querías. Muy bien, chicos. Entonces, con eso, ahora sí, finalizo esta parte de un repaso teórico, analítico de qué es la planificación o planeación educativa. Y ahora sí vamos a ver la parte de sus trabajos. Entonces, déjenme, les comparto la pantalla con una última presentación muy breve para ir finalizando este, la sesión del día de hoy. Entonces, se las presento. Muy bien, chicos. Ahora, ¿cuáles son algunos puntos muy importantes que ustedes deben tener en cuenta, chicos, a la hora de hacer sus retos, ¿vale? De hacer la entrega o al estar elaborando sus trabajos. Recuerden que tenemos 5 retos. Cada uno de estos retos tiene ciertas consignas o ciertos criterios específicos que deben ustedes llevar a cabo. Y ahorita voy a ejemplificar algunas cosas puntuales de manera breve, como le digo, para ir finalizando. Primero es muy importante, chicos, que lean con atención la consigna de cada reto. Me pasó, por ejemplo, en el reto 1, que tenían que hacer un ensayo crítico y muchos no solamente se dedicaron a contestar preguntas. Si la consigna dice que ustedes tienen que hacer un ensayo, hay que hacer un ensayo. Entonces, esta parte es importante, entender exactamente qué es el producto o la actividad que me está pidiendo el reto. Entonces, les invito, chicos, que podamos leer con detenimiento y de manera reflexiva qué es lo que realmente nos pide. Si nos pide hacer un cuadro, hacemos el cuadro. Si nos pide hacer un mapa conceptual, hacemos un mapa conceptual. Si nos pide hacer una planificación, hacemos una planificación. ¿Sale, chicos? Entonces, algunos trabajos me pusieron algo muy diferente a lo que el reto pedía. Entonces, les pido por favor que podamos tener más cuidado en esa parte. También va de la mano identificar el producto solicitado y los criterios de evaluación. En los criterios de evaluación, chicos, viene específicamente qué es lo que necesita tener mi trabajo para que se cumpla con los requisitos mínimos que me piden. Entonces, sí es muy importante, chicos, que tomen en cuenta, abran en la parte donde suben sus retos, viene algunos archivos a veces en PDF, a veces en Word, que mencionan, ¿no? Cuál es el producto y cuáles son los criterios con los cuales se va a evaluar. También relacionar el reto con los contenidos revisados en clase, ¿sale? Es decir, cuando ustedes leen las lecciones, porque me ha pasado, ustedes, algunos ya tienen mucha experiencia, me he dado cuenta, leer sus trabajos, pero a veces no vinculan lo que leen en las lecciones con lo que es su trabajo. Entonces, algo muy importante, chicos, es leer las lecciones. Entonces, si tú lees las lecciones, pues vas a poder vincular a tu trabajo lo aprendido durante cada una de las lecciones que vienen en cada una de las unidades. Entonces, esa parte es importante, ¿sale, chicos? A veces sacan un poco más baja la calificación porque a lo mejor sí relacionaron su trabajo, pero no con las lecciones, sino con a lo mejor aprendizajes que
leyeron en internet o en libros electrónicos o en artículos científicos, pero no lo vinculan con las lecciones aprendidas, ¿sale? Entonces, sí es importante hacer esta vinculación, lo de las lecciones con el trabajo. Muy bien. Elaborar la evidencia con orden, claridad y fundamento. Esa parte también es importante, chicos. Si les pide un mínimo de palabras, sí tener en cuenta ese criterio. Si dice 550, lo pasan a Word. En Word le sale al final el número de palabras. Entonces, a lo mejor tener esta habilidad tanto de ser más extensivo, a lo mejor me quedé muy corto, pues qué más le puedo poner al trabajo, o a veces me emociono de más, ¿no? Y a lo mejor me pedían 600 caracteres y yo ya me emocioné y tuve 1200, ¿no? El doble. Entonces, tener esta también capacidad de síntesis. Entonces, sí es importante tener este orden, esta claridad y este fundamento. En cuanto al fundamento, chicos, recuerden que se nos pide que podamos citar siempre en formato APA 7. Pueden apoyarse, no está peleado el trabajo con la inteligencia artificial, que sabemos que hoy en día es algo que utilizamos todos y es algo muy frecuente, pero hay un criterio de cómo hacer mención de que el trabajo que estamos realizando hemos estado utilizando inteligencia artificial, ¿sale, chicos? Es decir, podemos utilizarla sí para la mejor, no sé, que nos ayude con alguna idea, pero no copiar tal cual ni pegarlo tal cual, sino eh, a utilizarlo como referencia y sí citarlo en el trabajo, ¿no? Se utilizó, les voy a subir también el archivo donde pueden darse cuenta cuáles son los criterios al utilizar la inteligencia artificial que deben citar dentro de su trabajo. Sí lo pueden hacer, chicos, pero sí tienen que citar que lo hicieron de esta manera, no copiarlo directamente, ¿sale? Porque es muy evidente cuando algo se escribe, pues, la inteligencia artificial es muy buena, pero no siempre las respuestas son tan reflexivas, ¿no? Son netamente o casi siempre muy académicas o muy literal tal cual de internet, ¿no? Y a veces las preguntas que les hacemos, chicos, pues son más de reflexión y pues se nota. También entregar en tiempo y en forma, una disculpa, chicos, no les, por cuestiones ahí de logística en la asignación del grupo, no tenía conocimiento que se me había asignado su grupo, por eso subí a destiempo el cronograma, pero ya que tenemos el cronograma, pues ser muy cuidadosos de entregar en tiempo y forma y subir en plataforma los trabajos. También hay chicos, a veces les pide que los trabajos los suban en formato PDF o en Word. Dependiendo, en estos primeros trabajos no me quise poner tan exigente en esa parte, pero sí, a partir de ahora, chicos, en los siguientes trabajos, si el archivo se los pide que lo suban en PDF o en cierto formato, hay que atender las indicaciones que piden los criterios para que podamos ser claros, ¿sale, chicos? Entonces sí les pido que si les pide cierto formato, también cierta nomenclatura, es decir, cómo nombrar los trabajos, también lo hagan de la manera adecuada, porque también he visto trabajos que no tienen, no están nombrados de manera adecuada, entonces sí fijarse cómo tienen que nombrarlos, ¿va? Muy bien, chicos. También tener en cuenta las palabras clave, es decir, entender exactamente qué es lo que nos pide la consigna. Otra recomendación de cómo, más bien recomendaciones de cómo resolver los retos, subrayar la palabra clave, es decir, para que tengamos bien identificado qué nos está pidiendo, hacer esquemas, cómo lo puedo hacer, aquí puedo empezar el título, aquí voy a hacer el inicio, el desarrollo, el final, voy a hacer estas preguntas, o sea, hacer un esquema de cómo lo vamos a hacer para que tengamos una idea a la hora de redactar de cómo va a ir nuestro trabajo. Algo que, muy importante, chicos, que ya les hice mención, son las citas y referencias. Tomar en cuenta que si nos pide que podamos citar en formato APA 7, lo hagamos, pongamos ejemplos, esa parte ayuda muchísimo. Nutre su trabajo cuando no todo es como netamente lo que investigué en internet o lo que leí, sino también trato de aplicar a mi vida o a mi experiencia personal o recordar qué cosas hice a lo mejor cuando tenía ciertas situaciones, ejemplificarlas en su trabajo y poner esos ejemplos son muy valiosos. También sumamente importante, chicos, en este nivel ya universitario es cuidar su redacción, ortografía y presentación, que ya esté justificado, nuestro trabajo, el interlineado, el tipo de letra. Entonces, esa parte es importante, por eso el PDF es muy bueno. El problema con Word, chicos, es que el Word a veces cuando subes un trabajo por algún tipo de plataforma como la que tienen ustedes,
en la UVEC, a veces pasa, ¿no? De que nos mueve tanto los trabajos que ya cuando yo los visualizo, pues a veces se amontonan, ¿no? Entonces el PDF evita esa parte. Entonces la recomendación es casi siempre usar PDF. Y es como todo, antes de que vayan a enviar un trabajo, pues revisarlo de manera minuciosa. Muy bien, chicos, ya para ir finalizando en estos, ¿cuáles son algunos errores que he detectado y cómo pudiéramos evitarlos? Es no leer completo el reto. Entonces hay que leer más de dos, tres veces para entender exactamente. A veces nos quedamos con una lectura rápida y leemos resumen y hacemos el resumen, pero ni siquiera sabemos exactamente cómo es el resumen, ni la cantidad de letras, ni las especificaciones. Entonces, les invito a que puedan leer los retos completos y hasta más de dos veces para saber exactamente qué es lo que deben de hacer, ¿va? También entregarlo de manera incompleta. Para eso son la lista de criterios. Revisan sus criterios. Ah, sí tiene esto, tiene el otro, pero me faltó esto, voy a hacer lo otro. También copiar sin analizar, ¿sale? Como les dije, al utilizar la inteligencia artificial a veces no nos damos cuenta y no utilizamos nuestras propias ideas. Entonces, esa parte sería bien importante, chicos, que a la hora de redactar, pues generalmente todo, o si no casi todo, sea ideas propias. Sí pueden ayudarse de la inteligencia artificial para tener algunas ideas o que les ayude a lo mejor revisando la redacción, sería algún punto bueno. No copiarlo tal cual, sino a lo mejor yo primero, generalmente lo que recomiendo es ustedes escriban, a lo mejor en la inteligencia artificial que les ayude a revisar la redacción y ya ven algunos errores que tuvieron. Y es diferente a que digan directamente a la inteligencia artificial que les haga el trabajo y lo copien y lo suban, ¿va? Y también de cuidar el formato, sale que tenga el título, el orden, que se vea bien estructurado, que no se vea todo amontonado, o sea, que visualmente pues sea algo que se note que es algo bien hecho y bien organizado. Muy bien, chicos, ya como cierre de esta sesión, igual quedo abierto para cualquier duda que tengan con los mensajes, trato de contestarlos lo más rápido que puedo. Si hay alguno que todavía tengo pendiente, entre hoy y mañana les contesto. Creo que solamente a lo mejor uno o dos tuviera ahí pendientes, pero creo que la mayoría sí están. ¿Sale, chicos? Y ya como forma de cierre, en esta parte, la planeación educativa nos va a ayudar a organizar el camino para lograr ciertos aprendizajes. Recuerden que los retos de cada uno de los módulos son una oportunidad para demostrar lo que han aprendido y el planear bien, chicos, leer bien para poder entregar sus trabajos, sus retos de manera adecuada, ¿sale? Pues muy bien, chicos, pues esta fue la sesión del día de hoy. Entonces, ya terminamos. Vi que te conectaste, Edith. Ya igual les voy a dejar grabada la clase. No sé si tengas alguna duda. Igual, fui desde cada uno de los retos y estuvimos viendo o estuve analizando algunas de las partes de la planeación educativa, pero no sé si tengas, alguna duda. Eh, Buenas tardes, profesor. Sí, Sí, lo que pasa es que no me pude conectar antes. sí, no te preocupes, dime. Sí, pero entonces voy a ver la sesión. Dice que va a quedar grabada. Sí, de hecho la estoy grabando. Sí, Ah, entonces, igual ya sí, está grabada y cualquier otra duda por mensaje, con mucho gusto, si tienes alguna sí, duda, algo que no haya quedado claro, me avisas. sí, muchas gracias y disculpe que llegué tarde. No, no te Este, preocupes. Llegué antes. Sí, no, Sí, no muchas te preocupes. gracias. Sí, pues muy bien, chicos, entonces, cualquier cosa pueden revisar la grabación de la clase y queda atento a cualquier otra duda que tengan, que estén muy bien. Hasta luego.